Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar dando introducción a una serie de enseñanzas bajo el tema de sabiduría. El texto base para el día de hoy lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y estamos usando la Reina Valera del 1960. Estoy más que seguro que la gran mayoría de nosotros ha escuchado este versículo. Cuando hablamos de sabiduría, una de las primeras cosas que nos citan es el versículo que acabamos de leer y nos dice, no, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es cierto, eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Qué es exactamente el temor a Jehová? Y cuando buscamos en los diccionarios bíblicos, encontramos largas definiciones y muchas veces hasta complicadas definiciones de lo que esto quiere decir. Nos comienzan a explicar qué significa temor de la palabra phobos y nos dejan saber que el temor a Jehová es un temor saludable y realmente nos dan muchísima información, pero me he dado cuenta de que al final de leer y de buscar información realmente no contestan la pregunta, ¿pero qué es el temor de Jehová? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo beneficio de la sabiduría? Y una vez entiendo qué es y cómo me beneficio, ¿qué tengo que hacer para conseguirla? Y ese, mi amado hermano y hermana que me escuchas, es la intención de esta serie de enseñanzas que vamos a estar hablando, iniciando el día de hoy. Al finalizar esta serie de enseñanzas vas a poder entender qué es sabiduría. En el día de hoy vamos a contestar qué es el temor a Jehová. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando de cuáles son los beneficios. Probablemente esa enseñanza la dividamos en dos partes y después vamos a estar hablando de qué tengo que hacer para alcanzar sabiduría. Y en el día de hoy no vamos a tomar mucho tiempo para contestar esta pregunta porque hoy no vamos a hacer uso de diccionarios ni vamos a citar a grandes predicadores. Sencillamente vamos a dejar que la palabra se explique ella misma. Cuando vamos al libro de los Proverbios, al capítulo 8, versículo 13 de este libro, la Reina Valera de 1960, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ok, entonces Proverbios 1.7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el 8.13 nos enseña que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Entonces ahora podemos entender por qué al final del versículo 7 del capítulo 1 la Biblia nos dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque los insensatos entonces van a amar estas cosas que debemos aborrecer. La Nueva Biblia Viva dice, el que teme al Señor aborrece el mal, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. Y el versículo lee de la siguiente manera, el que teme al Señor aborrece el mal, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el hablar perverso. Entonces vamos a hablar un poco de lo que estos dos versículos nos hablan antes de mencionar el último versículo. Así que tenemos que entender que el temor a Jehová es comenzar a aborrecer el camino que nos lleva al mal. Es comenzar a resistir la soberbia y la arrogancia que, permíteme decirte, se levanta en nosotros mismos. No es simplemente resistir la soberbia y la arrogancia
de las otras personas, es la nuestra propia, porque vamos a luchar con orgullo, vamos a luchar con arrogancias, ¿ok? Ya mencionamos el mal camino. La boca perversa significa que tenemos que comenzar a generar cambios en la manera en la que estamos hablando, amado hermano. El temor a Jehová incluye las palabras que salen de nuestra boca, comenzar a eliminar toda perversidad que nosotros hablamos. La Nueva Biblia Viva nos enseña lo mismo, que el temor al Señor es aborrecer el mal. Y voy a abundar un poco en esto. Tenemos que entender que cuando dice aborrecer el mal, está hablando de lo que la Biblia estipula que es malo y no de lo que yo pienso que es malo. Cuando hablamos del mal, de hecho, vamos a hacer un poco más completo. Cuando hablamos de lo bueno y lo malo, tenemos que usar el estándar de la Biblia, porque el estándar de nosotros muchas veces, la gran mayoría, está contaminado por los valores del tiempo en el que estamos viviendo, por la cultura en la que nos estamos desenvolviendo. Y entonces tenemos que sustituir estos valores por el valor bíblico y el estándar bíblico de lo que es bueno y es malo. Y eso, amado hermano, es temor a Jehová. Y aquí volvemos y recibimos la palabra orgullo y arrogancia. Sin embargo, la Nueva Biblia Viva nos añade la mala conducta. Y volvemos a lo mismo cuando hablamos de la conducta, de cómo nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a comportar. Y esto incluye cómo nos vamos a dirigir hacia nosotros mismos, hacia nuestras esposas o esposos, hacia nuestras familias, nuestros hijos e hijas, hermanos, hermanas, padres y madres, en fin, todas nuestras relaciones en nuestros trabajos. Es el estándar bíblico. Una de las cosas más comunes dentro de nuestras congregaciones es que nuestros labios profesan temer a Jehová, pero cuando vamos a la conducta nos comportamos como aquellos que no le temen. No hay diferencia entre nosotros y los demás. O tratamos muy bien a los hermanos en la iglesia, pero nuestra conducta en nuestros hogares cambia. Y el temor a Jehová, amado hermano, la Nueva Biblia Viva nos enseña que la mala conducta es parte de las cosas que tenemos que aborrecer, que tenemos que conducirnos en una forma prudente, tenemos que conducirnos en la forma en la que la Biblia dice y nos enseña que tenemos que conducirnos. Y ahora la Nueva Biblia Viva establece abiertamente el hablar perverso. Significa que aquellos que profesamos temer a Jehová y que estamos buscando disciplina, no podemos hablar como hablan los demás. No podemos repetir las palabras que otros repiten, que otros utilizan. Que de nuestros labios la palabra perfecta continúe disminuyendo hasta que sea prácticamente no existente. Y estas son cosas y partes de temer a Jehová. La versión Dios habla hoy enseña: honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio la altanería, el mal camino y la mentira. Y volvemos. Vean cómo la Biblia se explica a sí misma en cuanto al tema. Significa que el temor a Jehová es honrar al Señor, odiar al mal. Y esto es importante, porque cuando vamos a la Escritura y Jesús está hablando de los dos señores, Jesús enseña: no podemos amar a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Y en ese caso está hablando específicamente de las riquezas. Sin embargo, aquí vemos que si vamos a honrar al Señor, si vamos a amar al Señor, si vamos a temer al Señor, tenemos que odiar al mal. No podemos amar al bien y al mal al mismo tiempo, porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Y a lo mejor usted dice: amado hermano, pero eso es
es obvio cuando lo vemos en tinta y papel, pero cuando lo llevamos a nuestra vida práctica, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de nosotros tenemos una vida mixta, donde aplicamos el bien en ciertas áreas de nuestra vida y donde todavía caminamos en mal en otras áreas de nuestra vida. Y es parte del temor a Jehová, comenzar a identificar estas áreas en nuestra vida para poder hacer una transición de dejar de amar estas cosas que Dios aborrece y comenzar a amar las cosas que Dios ama. Un ejemplo, en este punto de mi vida yo estoy luchando con 3 cosas específicamente que me están haciendo la vida de cuadritos. Estoy luchando con indisciplina en ciertas áreas de mi vida, estoy luchando con pereza y estoy luchando con mi tendencia exagerada al área del entretenimiento. Como ustedes saben, ya hice la transición donde vendimos el negocio, estamos en casa, estamos estudiando y esto, pues ya llevo años trabajando, esto ha sido un cambio drástico en mi vida y ahora me encuentro luchando con estas cosas para poder volver a tomar mi vida y alinearla a la veracidad de la palabra, volver a ser fructífero. Y no es que no esté haciendo nada, pero lo cierto es que ahora que tengo el tiempo de hacer muchas cosas que antes no podía, muchas cosas no las estoy haciendo porque estoy luchando con estas 3 cosas. Y eso es parte del temor a Jehová. Estas 3 cosas, no importa que yo piense, la Biblia me señala que no están bien, así que es mi responsabilidad como alguien que profesa temer al Señor, aborrecer estas cosas porque están mal y comenzar a hacer la transición. Y por último, el día de hoy, la mentira. Y esta, amado hermano, increíblemente es común que todavía nosotros, como el pueblo del Señor, profesando que amamos a Dios, profesando que temamos a Dios, todavía la palabra de mentira se encuentra en nuestras bocas. Y la Biblia me enseña que si vamos a temer a Jehová y vamos a alcanzar sabiduría bíblica, porque hay sabiduría terrenal y animal, estoy hablando sabiduría bíblica, la sabiduría que procede de lo alto, la sabiduría que solo se alcanza a través de la escritura bíblica. Entonces, amado hermano, estas cosas tienen que comenzar a cambiar. La palabra de mentira tiene que salir de nuestros labios y ser sustituida por palabra de verdad. Y es importante, amado hermano, que entendamos que en el momento que nosotros alteramos una verdad, se convierte en una mentira. Esto fue la artimaña que usó Satanás en el huerto del Edén con Eva. Satanás alteró una verdad y creó una mentira. Fue la misma artimaña que usó en contra de Jesús en la tentación del desierto, cuando le cita el Salmo: a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Le estaba citando una verdad, de hecho una verdad bíblica, pero cuando la alteró sacándola del contexto bíblico, la convirtió en una mentira, porque el diablo es padre de mentira y cuando habla de mentira de él mismo está hablando, nos enseña la escritura. Significa que aun cuando el diablo cita la escritura en su boca, es una mentira porque la saca del contexto bíblico. Y es importante que entendamos esto porque es una de las mentiras más grandes que nosotros los creyentes tenemos en nuestras bocas. Citamos la escritura fuera del contexto bíblico sin saber que en el momento que sacamos la escritura de su contexto es una mentira y es tan destructiva como una mentira en sí misma. Así que palabra de mentira tiene que ser sacada de nuestros labios. Muchas veces mentimos en nuestros trabajos para no quedar mal o mentimos en las creaciones, pero vamos a ser honestos. La palabra de mentira sí se encuentra en nuestras bocas. Esta falta de carácter es común, no significa que esté bien, no quiero condenar a nadie, pero es algo que la Biblia nos enseña que si vamos a caminar en sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, estas cosas que hemos mencionado en el día de hoy, amado hermano, deben comenzar a generar cambios. En el día de hoy
No quiero tomarte mucho tiempo en cuanto a esta enseñanza porque es una introducción. Así que quiero compartir los puntos. ¿Qué es el temor a Jehová? Es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, la mala conducta, el hablar perverso, el orgullo, la altanería, la mentira. Así que, amado hermano, la Biblia nos acaba de enseñar qué es el temor a Jehová. Y ahora te exhorto en el día de hoy, antes de terminar la enseñanza, que comencemos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aborrecer lo que las Escrituras dice que tenemos que aborrecer, amar lo que la Escritura dice que tenemos que amar, a soltar nuestros estándares y a adoptar el estándar bíblico en nuestra vida para que podamos disfrutar del temor de Jehová como Él lo diseñó y podamos cosechar el fruto que es la sabiduría en nuestras vidas. En el próximo episodio vamos a iniciar con los beneficios que la Escritura nos da de la sabiduría. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te bendecimos. Hasta luego.